36 minutos de la mañana y estamos en conversación con nuestro querido Iván Lanegra, presidente de la Asociación Transparencia, y con él secretario general de Transparencia, ese es el cargo exacto, y con él vamos a comentar la entrevista, Renato, que larga y extensa entrevista que dio ayer el presidente Francisco Sagasti, que repetimos, convocó a los 4 canales de televisión que tienen programas dominicales nocturnos y estuvieron las 4 conductoras de estos programas, ¿no? Creo que fue una presentación bastante democrática en ese sentido, ¿no? El presidente el formato no es nuevo, pero sí ayuda, ¿no? Ayuda también para que haya preguntas, digamos, desde todos los programas y como tú decías, estuvo bueno además que fueran 4 mujeres las que llevaran la conversación. Así es. Bueno, le preguntamos a Iván Lanegra sobre algunos temas que han sido importantes, ¿no es cierto? ¿Qué tal, Iván? ¿Cómo estás? Muy buenas. ¿Qué tal, Iván? Buenos días. Buenos días, Patricia. ¿Cómo está, Renato? Muy bien. El presidente Sagasti dejó ayer bastante claro que la prioridad del gobierno es terminar con la pandemia, ¿no es cierto? Lograr controlarla y lograr que, digamos, las cosas se logren manejar para no tener el desborde que tuvimos a comienzos de la pandemia en el Perú. Y ahí va a destinar su presupuesto, ahí van a destinar las fuerzas y los esfuerzos del gobierno. ¿Crees que esto, Iván, va a ser entendido por el Congreso? Porque Sagasti fue muy claro al decir, tienen que entender en el Congreso que sus demandas son justas, pero hay esta emergencia que tenemos que resolver primero. Hay 2 cuestiones ahí, ¿no? Primero, creo, claridad respecto a la definición del gobierno, ¿no? Es un gobierno de transición, es un gobierno que ha sido encargado de manejar el gobierno nacional solo por un periodo muy corto de tiempo y con un mandato muy acotado, ¿no? Y una parte importante de ese mandato es sin duda el tema de la emergencia sanitaria, ¿no? Entonces me parece que es absolutamente correcto que el gobierno se enfoque en esta cuestión. Ahora, un tema distinto y que no es un tema que viene de ahora, sino que viene ya de los últimos meses, son las presiones del Congreso para obtener una participación mayor de control sobre el presupuesto público. Sin embargo, es evidente que hay detrás de las protestas ciudadanas una mirada mucho más crítica de la ciudadanía respecto a lo que está ocurriendo ahí, y eso puede en alguna medida moderar la actuación del Congreso, ¿no? Pero las tensiones van a continuar y no hay duda que el presidente Sagasti está en la posición correcta, ¿no? Cuando señala que frente a las distintas prioridades que existen, la salud resulta ser la más importante, mirando la ciudadanía y mirando las condiciones del país. Ahora, ciertamente, dame un segundito, Renato, ciertamente el discurso hacia el Congreso es totalmente distinto al que tenía Vizcarra. Es decir, él hace claramente alusión a que ha formado parte de ese grupo y expresa mucho más respeto y mucho más no sé si tolerancia, pero tal vez comprensión de lo que el Congreso es y lo que el Congreso propone. ¿Ese cambio de giro se sentirá o el Congreso seguirá actuando como siempre? Las razones por las cuales el Congreso actúa como ha actuado me parece que tienen que ver menos con la contraparte y más con los propios intereses que ellos tienen, ¿no? Sin embargo, es evidente que un discurso más conciliador puede hacer más difícil, ¿no?, una reacción negativa. Y por otro lado, creo que parte de lo que dice el presidente es absolutamente correcto, ¿no? Hay múltiples motivaciones individuales que mueven a los congresistas a plantear las cosas que plantean, ¿no? Inclusive de forma antitécnica. Pero el problema es eso, ¿no? Que terminamos discutiendo motivaciones individuales y no motivaciones partidarias ni de grupo, ¿no? Y es uno de los problemas más serios que tiene nuestra política, ¿no? Que terminamos negociando preocupaciones que son locales y particulares más que discutir problemas de conjunto del país. Así es. Iván, me interesaba una opinión tuya respecto del concepto de legitimidad que maneja el presidente, porque cuando habla, por ejemplo, de cambios a la Constitución, él dice con mucha claridad que él no se siente con la legitimidad suficiente como para llevar ese debate adelante, por lo menos de una manera protagónica, y lo que sí piensa es sentar las bases para que sea el siguiente mandatario quien decida o no convocar una asamblea constituyente, etcétera. Sin embargo, cuando hace cambios en la policía, sí se siente con la legitimidad para remover a
altos mandos policiales, entre ellos, él mismo lo ha reconocido ayer, algunos efectivos que tal vez todavía tienen ascendencia en la policía y que son considerados, digamos, valores dentro de la institución. ¿Cuándo sí tiene legitimidad y cuándo no el presidente? Hay que entender cuáles son las fuentes de legitimidad del gobierno, ¿no? Porque este gobierno no surge de la votación popular, surge de un acuerdo político en el Congreso, ¿no? Ese acuerdo político fue resultado de dos factores, ¿no? Por un lado, las protestas ciudadanas, la movilización ciudadana que ocurrió tras la ascensión de Merino, y en segundo lugar, el acuerdo con los congresistas mismos, ¿no? Digamos, esas son las dos fuentes, digamos, que le sirven de base. Entonces, la ciudadanía es un elemento muy, muy importante, ¿no? Entonces, la ciudadanía, digamos, ha planteado una agenda, ¿no? Pero también, como consecuencia de las manifestaciones, ha surgido también un conjunto de preocupaciones. Y desde luego el tema de la Policía Nacional es un asunto central, ¿no? Pero no tiene que ver solamente con, como bien señala Renato, un tema solamente con lo que ha ocurrido en este mes, ¿no? Tiene que ver con problemas más de fondo que he venido arrastrando y que no se han resuelto, ¿no? Pero fíjate que al mismo tiempo que señala la necesidad de tomar medidas inmediatas respecto de los mandos de la policía, por otro lado, pareciera que tampoco hay una claridad respecto del desarrollo de una reforma policial ya propiamente dicha, ¿no? Entonces, ahí está el elemento de legitimidad que me parece está en tensión, ¿no? Por un lado, la necesidad de atender un problema inmediato, pero por otro lado, la dificultad de emprender reformas a más profundidad. Y lo mismo pasa con el tema de la Constitución, ¿no? Porque por un lado se abre la posibilidad de conversar sobre el tema, pero por otro lado se dice, pero no podemos ya avanzar con un camino, con una ruta clara, porque no tenemos mandato para eso, ¿no? Entonces, esas son las tensiones propias de un gobierno de transición, ¿no? Que tiene que atender cosas inmediatas, cosas urgentes que surgen, ¿no? De la situación en la cual ha sido instalado este gobierno, pero por otro lado las limitaciones propias de un gobierno que en 8 meses termina su mandato y que su principal función es entregarle el gobierno al próximo gobierno electo. El señor Sagasti separa su militancia del Partido Morado, ¿no? Dice incluso que ya no es militante, de su trabajo como presidente. Sin embargo, forma parte de una plancha presidencial, supongo que de la que se retirará, o si es que no se ha retirado aún. ¿Es garantía? ¿Crees, Iván, que da garantía de que las elecciones se hagan de manera transparente? Primero hay que entender que teníamos una situación casi sin salida, porque para empezar había que elegir a alguien en el Congreso, ¿no? Entonces, alguno de los partidos, cualquiera de ellos, iba a tener esa misma dificultad para empezar, ¿no? Lo segundo es que me parece, por lo menos de un momento de la entrevista, que deja muy claro la importancia de la neutralidad, ¿no? Es decir, no hacer ya ninguna referencia a los partidos, incluyendo el propio, desde luego, y dejar el tema electoral que corra por su lado. Creo que en ese punto, ahí sí, ahí Patricia lo que señalaba sobre el lenguaje que deja, digamos, de tener al Congreso como principal, ¿no? Punto de referencia es importante, ¿no? Porque ayuda a reducir las tensiones propias de un proceso electoral. Ahora, también hay una cuestión ahí que hay que tomar en cuenta, ¿no? Esta situación que se le ha presentado de ser parte de una plancha presidencial nos muestra también los problemas de unas normas que son completamente nuevas, ¿no? Es decir, antes no teníamos internas, digamos, organizadas por la OMPE, no había esta obligación de presentar toda la información con mucha anticipación. Y claro, recién el 22 de diciembre solíamos saber quiénes iban a presentarse a las planchas, ahora lo sabemos con mucha anticipación. De hecho, ya casi prácticamente lo sabemos, ¿no? Quiénes son los candidatos presidenciales a estas alturas. Sí. Y eso ha generado, digamos, una dificultad, ¿no? Pero creo que en este caso es evidente la voluntad del presidente de no ser parte del proceso y de dejar a las autoridades hacer su trabajo. Y creo que una demostración de ello es lo que ha ocurrido ayer, ¿no? Que hemos tenido elecciones internas organizadas por la OMPE y que han funcionado sin mayor dificultad, ¿no? Muy bien, Iván. Bueno, muchísimas gracias por estos apuntes aquí en el programa. Muchas gracias, Iván Lanera, secretario general de Transparencia, ha estado con nosotros. Gracias, Pati, momento Iván. de una pausa. Sí, vamos a una pausa. Pausa, regresamos.